Listo, buenas noches con todos, estimados maestrantes. Muchas gracias por conectarse el día de hoy, pese a que tal vez el día sábado se nos complicó un poquito por el tema de la luz. Muchas gracias a los que se pudieron conectar el día de hoy a la clase, ¿sí? Vamos a comenzar, por favor. Nosotros teníamos pendiente un trabajo que ustedes lo iban a presentar el día de hoy. ¿Recuerdan? Un trabajo grupal que hicimos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, por favor, con eso. Hacerlo de manera muy breve, ¿sí? Para las personas que no se pudieron conectar a la clase anterior, les comento, pudimos realizar un trabajo acerca de la clasificación de la discapacidad intelectual y estrategias de intervención. Entonces vamos a prestar atención, cualquier inquietud y cualquier aporte que ustedes también puedan brindar, en este caso para los grupos, lo podemos hacer, ¿sí? De manera muy breve para ir avanzando también con los temas, ¿ok? Entonces yo les voy a proyectar, por favor, y pueden empezar cualquier integrante del grupo como ustedes hayan organizado, ¿ok? Entonces voy a proyectarles. Mm, Listo. Este era el trabajito que estábamos realizando, ¿ok? Por favor, del grupo número uno, tal vez, ¿está alguien presente? ¿Está alguien conectado? Ya se están conectando en este momento, esperemos. Profe Mendite, yo soy del grupo número 1. Estábamos nosotros realizándolo al trabajo, pero claro, yo en la clase anterior realmente estuve, no pude conectarme, entonces estaba escuchando, ya vi todas las clases en el EVA, pero claro, todavía no tenía conocimiento pero yo, o sea, supuestamente el trabajo era para el de la actividad esa es actividad en clase, ¿no es cierto? Sí. Ya, no Ah, hay ningún problema, Verito. Entonces, más bien paso con el otro grupo, como les dije, ya, esto solamente era para reforzar el conocimiento, así que tranquilos, igual con los que no se pudieron conectar. Yo igual les dije que, o sea, obviamente esto de aquí yo lo tenía en cuenta al momento de asignarles también alguna calificación en sus trabajitos, porque también valoraba el esfuerzo que hicieron. Pero tampoco es que afecta directamente a la nota. No, no, tranquilos, que ustedes con sus tareas que las hayan presentado, por ejemplo, el cuadro comparativo que ya lo hayan presentado, pues con eso suficiente, yo eso es lo que califico, ¿ok? Tranquilo. gracias, Amandita, Sí. porque me quedé preocupadísima. No, no, tranquila, Verito. Vamos, por favor, entonces con el grupo número 2, el estudio de caso de Luis. ¿Hay alguien tal vez conectado? Sí, aquí profe. Ya. A ver, entonces escuchémoslos a sus compañeros, ¿sí? Muy Ya bien, puedo. tenemos el caso de Luis. Nos refiere que Luis tiene 8 años y fue diagnosticado con discapacidad intelectual a los 5 años. Es capaz de comunicarse verbalmente, pero su lenguaje es limitado y tiene dificultades para entender conceptos complejos. En casa requiere supervisión constante para realizar tareas como cepillarse los dientes o vestirse. En la escuela se beneficia de un entorno estructurado, pero aún lucha por seguir normas sociales y entender el juego cooperativo con sus compañeros. Su coeficiente intelectual es de 40. Bien, la pregunta dice, ¿cómo se clasifica la discapacidad intelectual de Luis basándose en su coeficiente intelectual? Ahí le hemos puesto discapacidad intelectual moderada. Muy bien. Sí, La perfecto, otra ¿verdad? parte, Está bien. sí, en lo que refiere a los dominios afectados, le hemos puesto, no sé si le puede bajar un poquito. Ya. Ya, ahí le hemos puesto los dominios que se ven afectados, el conceptual, ya que se ve reflejado en la habilidad para comunicarse y entender conceptos complejos. El social también se ve reflejado en la consecuencia de no poder entender las reglas que se le imponen por sus compañeros. Y el práctico, que se refleja en en la dificultad para ejecutar actividades de la vida diaria. Muy bien, gracias, Christopher. Gracias. Ya, perfecto. Y ellos también aquí tienen algunas estrategias de intervención. Pero ¿qué es lo que a mí me interesa y que a ustedes les va a servir mucho al momento de ustedes realizar la prueba? Recuerden que ya nos estamos acercando a la prueba de la primera unidad.
Entonces, ¿yo qué necesito? Que ustedes identifiquen primero cómo se clasifica en este caso la discapacidad intelectual basándose en su coeficiente intelectual y también cuáles son los dominios afectados. Recordemos que la clase anterior nosotros vimos los 3 dominios que se afectaban en este caso en la discapacidad intelectual, que era el dominio conceptual, el dominio social y el dominio práctico, ¿sí? Este ejercicio lo hicimos para que ustedes puedan identificar, puedan ya relacionarse muchísimo y que en la prueba les vaya a ir súper bien, ¿ya? Muchas gracias al grupo número 2. Gracias, Christopher. Gracias también a las integrantes de ese grupo. Lo que me faltó explicar ahí son las estrategias, no sé si eso... Ya, a ver, vamos a hacerlas de manera muy general. ¿Ya, Christopher? Listo, como estrategias en el ámbito de intervención, en el ámbito social hemos puesto crear actividades grupales para fortalecer la inclusión, integración y la participación activa y por ende motivando la comunicación y el respeto entre sus pares. Ya, perfecto. Para mejorar lo que es la independencia personal, crear un ambiente estimulante para que el niño participe, asuma responsabilidades, tome decisiones y sea capaz de elegir, y crear actividades que conduzcan al niño a descubrirse y a manifestar lo que él piensa y también tomar en cuenta lo que son sus emociones. Listo, muy bien, muchas gracias. Y entonces desde ahora ya estamos nosotros planteando estrategias de intervención, ¿sí? Después hago un paréntesis, si tal vez tiene alguna persona que no estuvo tal vez en el grupo, pero tiene algún aporte adicional, puede hacerlo, ¿ok? Y yo lo tengo en cuenta. También créanme que yo todo lo tomo en cuenta. Listo, vamos con el grupo número 3, el estudio de caso de Ana. Tal vez hay alguien conectado. Eh, no recuerdo yo en qué grupo estaba, la verdad, no tiene tal vez la lista. Ya, Cristian, no hay ningún problema. Como estábamos, creo que Cristian estaba en el caso 4. ¿Ya? No, Mandita, no está en nuestro caso. Ah, no, ah, ya, entonces sí, tal vez Cristian sí estaba usted en el caso 3. Buenas noches, ¿me escucha, Mandita? Perdón. Sí, sí, María, sí la escuchamos. Bueno, es el estudio de caso 3 lo hicimos con mis compañeras, pero no está aquí mi compañera que iba a exponer, entonces eh, lo leo yo ya, Mandita. Ya, listo, no hay ningún problema. Ya, entonces nosotros tuvimos el caso de Ana. Ana tiene 16 años y ha sido diagnosticada con discapacidad intelectual moderada. Tiene un CI de 45 y puede realizar algunas tareas diarias de manera independiente, como preparar un desayuno simple o usar el transporte público en rutas conocidas. Sin embargo, tiene dificultades significativas con el pensamiento abstracto y la resolución de problemas, y su rendimiento académico es bajo en comparación con sus compañeros. Además, Ana tiene problemas para entender las normas sociales complejas y le cuesta ser amigos. En la clasificación la discapacidad intelectual, según su CI, en qué nivel se clasificaría la discapacidad, pusimos que Ana presenta un nivel moderado de discapacidad intelectual. Para la segunda pregunta, en dominios afectados, em, sería el conceptual, porque dice que Ana presenta dificultades significativas con el pensamiento abstracto y la resolución de problemas, además de que el promedio es más bajo que el del resto de sus compañeros, y social, ya que Ana tiene problemas para entender las normas sociales complejas y le cuesta ser amigos. Perfecto, muchas gracias. En este no está afectado el dominio. ¿Qué dominio no está afectado? A ver, el dominio conceptual. Ya Práctica, ven, ya vamos repasando. ¿Cuál, Julie? práctico. Exacto, ya ven, ya tiene un 10 Julia en la prueba, se va a sacar 10 en la lección. Muy bien. El dominio práctico, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros vayamos conociendo a qué correspondía cada uno de los dominios para que en la prueba no les vaya a pasar esto y que yo les ponga qué dominio no está afectado y no nos acordemos, ¿ya? Entonces esto recuerden que es un repaso, ¿sí? Es un repaso para el momento de la prueba. Muchas gracias también al grupo número 3. Muchísimas gracias. Continuamos con el grupo número 4. Aquí también este documento, les comento. Les voy a subir en la parte de recursos. Algunos me decían, doctora, no están subidos las diapositivas. Les comento que sí están subidas en la parte de aprendizaje autónomo, en la parte de recursos, están con links y ahí también les voy a subir este documento para que ustedes también puedan checarle, puedan leerlo y si en la prueba tal vez yo les pongo un caso práctico, ustedes también puedan resolverlo, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, este documento también les voy a subir en la parte de recursos, ¿ok? Listo, ahora sí, vamos con el estudio de caso 4 de Mateo.
Ya, ¿lo puedo leer yo? Sí, claro, Rosita. Ya, listo. No recuerdo mis compañeras, pero bueno. em, el estudio de caso de Mateo, dentro de los antecedentes, Mateo de 10 años fue diagnosticado con discapacidad intelectual severa con un coeficiente intelectual de 30. Requiere ayuda para todas las actividades diarias, incluyendo la alimentación, higiene y movilidad. Su comunicación es limitada a gestos y sonidos y necesita un entorno altamente estructurado y predecible para reducir su ansiedad. Tiene problemas con otros niños y muestra comportamientos repetitivos cuando se siente. Bueno, como clasificación de la discapacidad intelectual, consideramos que es una discapacidad intelectual grave, ya que su coeficiente intelectual es de 30. Dentro de los dominios afectados, consideramos el dominio práctico, a requerir ayuda en actividades de la vida diaria y movilidad, así como también el dominio social, debido a que tiene problemas para interactuar con otros niños y muestra comportamientos repetitivos cuando se siente estresado. ¿Puede bajar, por favor? Claro. Ya. Además, su comunicación es limitada a gestos y sonidos y necesita un entorno altamente estructurado y predecible para reducir su ansiedad. Dentro de las estrategias, un poquito más. Ok, dentro de las estrategias de intervención, nosotros consideramos o más bien sugerimos intervenciones que podrían implementarse para mejorar la comunicación de Mateo y su adaptación al entorno, tales como fomentar la autonomía con la adquisición de habilidades relacionadas con las necesidades básicas, estableciendo además rutinas, técnicas y estrategias de enseñanzas específicas. Dentro de estas tenemos la terapia ocupacional que ayuda a desarrollar su autonomía personal. Por otro lado, trabajar con pictogramas para el área del lenguaje, acompañar el juego con material musical, preguntas y gestos. Eh, Además, la terapia de relajación, como por ejemplo tiempo fuera, realizando actividades que el niño disfrute. Técnica de modelado del comportamiento mediante la observación e imitación. También está el juego cooperativo a través de actividades que requieran colaboración y trabajo en equipo. Listo, muy bien. Muchas gracias también al grupo número 4. Listo. Entonces, ahora sí hemos terminado. Era la socialización de un trabajo grupal que lo realizamos la clase anterior, ¿ok? Entonces, ahora vamos a comenzar, ¿sí? Nosotros ya vimos la clase anterior, vimos acerca de los dominios, por favor, para que lo tengan muy en cuenta. Les comento también, yo les comentaba que el día viernes les iba a hacer un refuerzo para la prueba que ya se les viene de la unidad número 1. Sin embargo, por esto de la luz que nos pasó y que ya no pude darles las 2 horas de clases, hemos visto que conveniente hacerlo de la siguiente manera. El día viernes yo voy a terminar la clase, vamos a ver lo que es el TEA, sí, vamos a ver lo que es el TEA el día viernes y el día sábado yo voy a darles el refuerzo, ¿ok? ¿Qué implica eso? Que el día sábado yo les voy a abrir, perdón, les voy a abrir la prueba el día domingo, ¿ok? Les voy a abrir el día domingo y se va a cerrar el día lunes. Ustedes tienen todo el domingo hasta el día lunes para hacer la prueba, ¿listo? Entonces, para que lo tomemos en cuenta, ¿ok? He hecho ese cambio debido a esto de los cortes de luz que ya no pude concretar la clase la vez anterior. Ahora sí, con eso, esa información vamos a comenzar, ¿sí? Ya, muy bien. Nosotros hasta ahora, como les comentaba, ya hemos visto la clasificación de la discapacidad intelectual, ¿verdad? Y también los dominios afectados. En esta ocasión nosotros vamos a hablar acerca del desarrollo y las causas de la discapacidad intelectual. Sí, ¿qué es lo que nos menciona? Nos dice que el inicio de la discapacidad intelectual se produce durante el periodo de desarrollo. Y aquí, pregunta de examen, ¿hasta qué edad se puede diagnosticar la discapacidad intelectual? Hasta los Antes de los 18 años. 18. A los 18 Perfecto, años. muy bien, listo. Si ven, desde aquí ya vamos repasando. Muy bien, dice que se produce durante el periodo de desarrollo. La edad y los rasgos característicos al inicio dependen de la etiología y de la gravedad de la disfunción cerebral.
Ya, por ejemplo, nos menciona que los hitos motores, el lenguaje del lenguaje y sociales retrasados pueden identificarse en los primeros 2 años de vida, en los casos de discapacidad intelectual más grave, mientras que los niveles más leves pueden no ser identificables hasta la edad escolar. ¿Qué nos quiere decir? Por ejemplo, nosotros en una discapacidad intelectual grave, tal vez esto del retraso a nivel de lenguaje o a nivel motriz, nosotros como es una discapacidad intelectual grave, vamos a reconocerlo mucho más rápido, ¿verdad? Sin embargo, si es que es tal vez una discapacidad intelectual leve, estos rasgos pueden irse proyectando tal vez en una edad escolar, ¿sí? ¿Claros hasta ahí todos? ¿Sí? ¿Qué? Muy Sí, bien, mamá. perfecto, listo. Eso es lo que nos quiere decir prácticamente en estas diapositivas, ¿ya? Por ejemplo, yo les pongo un caso. En el caso del síndrome de Down, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta muy rápido a nivel por los rasgos físicos, sabemos que es un síndrome de Down, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si es que tal vez encontramos una discapacidad intelectual leve? Nosotros tal vez no podemos identificarla ya hasta que el niño llegue a una edad escolar, ¿ya? Entonces, eso es más o menos para que ustedes se vayan haciendo una referencia. Continuamos. Listo, muy bien. Dice, cuando la discapacidad intelectual se asocia a un síndrome genético, puede haber un aspecto físico característico, como yo les explicaba, como es el síndrome de Down, ¿verdad? Los rasgos físicos, cuando vemos nosotros a una persona con síndrome de Down, nos damos cuenta rapidísimo, ¿verdad? Entonces, nos menciona, el curso puede verse influido por las afecciones médicas o genéticas y por la presencia de cuadros concurrentes. Ahora, ¿cuáles son algunas de las posibles causas de la discapacidad intelectual? Tenemos 3, las causas prenatales, ¿sí? Que se dan antes del embarazo, las causas perinatales que se dan durante el momento del parto, ¿sí? Y las postnatales que se dan después del momento del parto, es decir, después del embarazo, ¿ok? Nosotros, por ejemplo, dentro de las causas prenatales, podemos encontrar lo que son, espérenme que me están pidiendo que los acepte. Ya, lo que yo les mencionaba, nosotros tenemos estas 3 causas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de las causas prenatales, aquí encontramos, por ejemplo, los síndromes genéticos, como es el síndrome de Down, el síndrome de Prader-Willi, ¿sí? También encontramos, por ejemplo, las malformaciones cerebrales, encontramos también las enfermedades a nivel maternas, por ejemplo, ¿si han escuchado ustedes de que cuando una madre, por ejemplo, consume alcohol, ¿sí? Se da esto del alcoholismo fetal. ¿Ya? ¿En qué afecta esto del alcoholismo fetal? Obviamente, el niño va a poder producir, en este caso, va a poder desarrollar una discapacidad intelectual. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estas causas. Tenemos también, por ejemplo, las causas perinatales que se dan durante el parto. Por ejemplo, cuando utilizan, digamos, están en el momento del embarazo. No sé si ustedes han escuchado esto de los forceps. Sí, que son esas pinzas, por ejemplo, cuando el embarazo tal vez está sufriendo algo del feto que no puede salir rápido, utilizan estos forceps, estas pinzas. Tal vez al momento de querer sacarlo al feto, pueden hacer algún traumatismo, ¿verdad? Pueden dañar alguna partecita de su cabecita, causando así una discapacidad intelectual. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? También nosotros en este caso tenemos las postnatales, ¿sí? Las postnatales que se dan después del embarazo, como pueden ser infecciones, ¿ya? Yo ya les voy a ir explicando poco a poco. Entonces, estas son las 3 causas de la discapacidad intelectual que nosotros encontramos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Ya. Ahora, ¿cuáles son estos factores de riesgo y pronóstico que nosotros encontramos? ¿Qué nos dicen? Las etiologías prenatales incluyen síndromes genéticos, como por ejemplo, variaciones en la secuencia o número de copias de uno o más genes, como son los trastornos cromosómicos, ¿sí? Errores innatos del metabolismo, malformaciones cerebrales, enfermedades maternas, incluidas las patologías de la placenta, ¿ya? E influencias ambientales, como por ejemplo el consumo del alcohol, el consumo de drogas, tóxicos y esto, ¿ok? Entonces, estas son algunas de las causas de la discapacidad intelectual. ¿Listo? También, por ejemplo, nosotros al momento de que se está dando el embarazo, ¿qué pasa si es que tal vez no le llega oxígeno al niño? Entonces, recordemos que esta falta de oxígeno puede causar en él una discapacidad intelectual, ¿ok? También tenemos aquí lo que son las encefalopatías neonatales,
¿ok? Aquí están los acontecimientos relacionados con el preparto y durante el parto, que era lo que yo les mencionaba anteriormente, por ejemplo, el uso de las pinzas o tal vez la falta de oxígeno en el niño. Estas son causas que pueden, en este caso, desencadenar la discapacidad intelectual, ¿ok? También nosotros tenemos la privación social grave y crónica y los síndromes tóxicos, metabólicos e intoxicaciones, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el consumo del alcohol, el consumo de las drogas, ¿sí? Continuamos. Ya. Otros aspectos diagnósticos también tienen que ver relacionados con la cultura. ¿Qué es lo que nos menciona? La discapacidad intelectual ocurre en todas las razas y todas las culturas. Es necesario la sensibilidad cultural y el conocimiento durante la evaluación, ¿ok? Por ejemplo, es muy importante que aquí ustedes creen que, digamos, el nivel de adaptarse a un medio sea igual en un sector rural que en la ciudad como tal. ¿Creen que sea igual o no? No, No, ¿verdad? Va a ser muy diferente. Entonces nosotros tenemos que tener todo esto en cuenta al momento de evaluar. Ya tenemos que tomar en cuenta incluso el idioma, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vamos a tener en cuenta el idioma, vamos a tener en cuenta también al momento de evaluar las condiciones de adaptabilidad que tienen cada uno de los niños. Como yo les mencionaba, no va a ser lo mismo un niño rural que un niño de la ciudad, ¿sí? Incluso, por ejemplo, la estimulación que les damos, ¿verdad? Tal vez un niño rural de las escuelitas rurales no reciban la misma estimulación que un niño de ciudad, una escuela particular y todo eso. Entonces, al momento de evaluar, nosotros tenemos que tomar en cuenta todos estos factores, ¿sí? Aquí, ¿qué nos menciona? Es importante tener en cuenta los antecedentes étnicos, culturales y lingüísticos del individuo, las experiencias vividas y el funcionamiento adaptativo dentro de su comunidad y ambiente cultural. Ya, aspectos diagnósticos ahora relacionados en cambio con el género. ¿Qué es lo que nos menciona? En general, si no es que esta sea una regla, ¿ya? En general, los varones tienen más probabilidades que las mujeres de ser diagnosticados con formas leves de discapacidad intelectual, ¿sí? Nos mencionan que nosotros sabemos que dentro de las causas encontramos el factor X, ¿verdad? ¿Qué pasa en los varones? En los varones ellos tienen únicamente un cromosoma X. Entonces, por eso es que nos menciona que es más común, no es que sea algo ya científicamente comprobado, es más común que se presente la discapacidad intelectual de forma leve en los varones que en las mujeres, ¿sí? Entonces, este es un dato muy interesante. Continuamos. Tenemos también los marcadores diagnósticos de la discapacidad intelectual. Nos menciona aquí que su evaluación exhaustiva incluiría una evaluación de la capacidad intelectual y del funcionamiento adaptativo, la identificación de las etiologías genéticas y no genéticas, la evaluación de las afecciones médicas asociadas. Posteriormente ya les voy a explicar mejor esta parte, ¿sí? En los componentes de la evaluación se pueden incluir los antecedentes médicos, básicos, prenatales y perinatales, un árbol genealógico. ¿A qué me refiero con esto de un árbol genealógico? Es muy importante hacerlo porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Si es que en la familia ya ha habido casos de síndrome de Down, es muy probable que esto sea a nivel genético. Entonces, es muy importante que nosotros como en este caso educadores especiales, al momento de querer hacer un diagnóstico presuntivo, también tengamos en cuenta esto del árbol genealógico, ¿ok? Ya, la exploración física y la evaluación genética, como yo les mencionaba, ¿listo? Muy bien, ahora sí, vamos a hacer la descripción de las dimensiones. En este caso, mencionamos aquello de lo que es la participación, las interacciones y roles, planificación y solución de problemas. Ya, estas son algunas de las cositas que se ven afectadas en las personas con discapacidad intelectual, ¿ok? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en cuenta y quiero que estén atentos porque les voy a hacer una pregunta, ¿ya? Nosotros, la salud es muy importante, ¿verdad? Tanto en personas con discapacidad intelectual como en personas sin discapacidad intelectual, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos menciona aquí? Por ejemplo, dice que la salud no es únicamente el factor físico, ya de que nosotros, por ejemplo, si me duele la cabeza, eso es salud, ya, sí tiene que ver, pero también dice que está relacionado con el bienestar psíquico y con el bienestar social, ¿ok? Por ejemplo, déjenme admitir, listo. Es el conjunto de crecimiento, desarrollo y bienestar de las habilidades conceptuales y sociales del individuo. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con todo esto del bienestar físico, psíquico y social? Por ejemplo,
que una persona esté bien físicamente, ya a nivel físico, que una persona esté bien también, por ejemplo, que no presente depresión, que no presente trastornos de ansiedad, ya todo eso tiene que ver con la salud, ¿ok? Ahora, ¿qué nos menciona esto? Miren, dice, las condiciones de salud pueden tener un efecto facilitador o inhibidor en el funcionamiento humano, afectando a las 4 dimensiones. Por ejemplo, ustedes creen, y aquí va pregunta que posiblemente sea pregunta de examen, ustedes consideran, si yo tengo una persona con discapacidad intelectual, ¿ya? Que aparte de tener discapacidad intelectual, está enfermita físicamente. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Una mala nutrición, ¿ya? Un mal cuidado de él. Y tengo otra persona con discapacidad intelectual que en cambio es todo lo contrario. Los papás lo tienen muy bien cuidado, ¿ya? ¿Creen que esos factores van a influir o no van a influir al momento de nosotros hacer estrategias de intervención? Sí, totalmente. influyen. Totalmente. Influyen. Exacto. Imagínense tal vez tener una persona con discapacidad intelectual que aparte sufre un cuadro de, en este caso, de mala alimentación, ¿ya? ¿Ustedes creen que pese a que les damos la terapia y todo, hacemos unas buenas estrategias, obviamente no va a reaccionar de la misma manera que otra persona que sí tenga este factor físico de salud bien, ¿verdad? O imagínense tal vez tener un niño que, por ejemplo, presenta ansiedad o presenta un trastorno depresivo. Ya, obviamente va a ser mucho más difícil poder hacer una buena estrategia de intervención, ¿ok? Entonces, esta parte es que nosotros la tengamos muy en claro, que no solamente tenemos que ver la salud física, sino que también tenemos que ver el factor psíquico y el factor social, ¿ok? Continuamos. Ya, estoy haciéndolo un poquito rápido, la verdad, porque como ustedes saben, estamos con el tiempo, pero que ya, ya mismo, por ejemplo, hasta las 8:30 tengo que darles clase, entonces por eso estoy avanzando. Pero si es que ustedes tienen alguna duda, no, por favor, me detienen y yo les voy a ir explicando, ¿ok? Ya, vamos ahora sí a ver los contextos. Nosotros tenemos 3 contextos y quiero que me digan ustedes, tal vez estos ya los vieron en adaptaciones curriculares, tal vez los escucharon ya hablar acerca de estos 3 contextos, No, ¿no? yo Ya. no me acuerdo alguno. ¿No? Bueno, tal vez ya lo van a ver. Hay 3 contextos que a nosotros nos rodean, ¿verdad? Que independientemente de cualquier tipo de discapacidad, estos 3 contextos siempre van a estar dentro de nosotros. ¿Cuáles son? Tenemos el microsistema, el mesosistema y el macrosistema. ¿A qué hago referencia con esto? Cuando yo digo microsistema, es el espacio social inmediato del individuo. O sea, ¿a qué me refiero? Es el espacio con el cual convive, en este caso, la persona con discapacidad intelectual. Por ejemplo, los familiares y las personas más cercanas a él, ¿ya? O sea, los que están dentro de su alrededor. ¿Entendido lo que es el microsistema? ¿Sí? ¿Con todos? Sí, Cristian, pero ¿sí? Ahí lo veo, Cristian, que está, no sé si entiendo. Repite, por favor, no, no. Ya, listo. Verán, nosotros tenemos en este caso 3 contextos, ¿ok? Que es muy importante para que nosotros los conozcamos al momento de hacer una estrategia de intervención. Son 3, el microsistema, el mesosistema y el macrosistema. Cuando yo digo el microsistema, ¿a qué personas están aquí en el microsistema? ¿Ya? Las personas que están en el microsistema son las personas de acceso inmediato a la persona con discapacidad intelectual. Cuando yo digo de acceso inmediato, ¿a quiénes me refiero? A los familiares, ¿sí? Y a las personas próximas a él, como pueden ser los compañeros, los docentes, ¿sí? O sea, esas son las personas más cercanas a la persona con discapacidad intelectual. ¿Ahí más comprendido, Cristian? Ya la entendí. Listo, muy bien, me dicen nomás, ya ven, por eso yo les digo que prendan la cámara, porque ahí yo me doy cuenta si entienden o no. Listo, entonces ese es el microsistema, ¿sí? Es el espacio social inmediato de la persona, ¿ok? Ahora tenemos el mesosistema. En cambio, el mesosistema, ¿qué es? Les comento. Es prácticamente la interacción que van a hacer todas esas personas que estaban en el microsistema. En el microsistema, ¿quiénes estaban? Los familiares, los amigos y todos ellos, ¿verdad? En el mesosistema, en cambio, va a ser esa relación que van a ver. Por ejemplo, aquí está la vecindad, la comunidad y las organizaciones que proporcionan servicios educativos de habilitación o de apoyo, para que lo entiendan de mejor manera. En el mesosistema, como yo les digo, es la relación que van a ver del microsistema. Por ejemplo,
Si aquí estaban los familiares en el microsistema, en el mesosistema, en cambio, va a ser la relación, o sea, la comunicación que va a haber entre el familiar y el docente. ¿Ahí más claro? ¿Sí? Listo. Entonces, el mesosistema es esa relación que ellos van a encontrar, ¿ok? Muy bien. Y ahora, el macrosistema, en cambio, es algo mucho más general, ya mucho más general. ¿Por qué? Son patrones generales como, por ejemplo, la cultura, la sociedad, grandes grupos de población, países o influencias sociopolíticas. Por ejemplo, aquí prácticamente son las leyes, ¿ok? Si esto involucra al espacio inmediato de la persona, por ejemplo, como eran la familia, los amigos, el mesosistema va a ir mucho más allá, va a involucrar ¿qué? La escuela, va a involucrar la vecindad, la comunidad, y en cambio el macrosistema es lo más general, es como decir, por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver las leyes de inclusión, ¿ok? Lo más general. ¿Entendido ahí con todos? ¿Sí? Muy bien, entonces es muy importante que ustedes tomen en cuenta esto. ¿Por qué creen que es importante que nosotros conozcamos esto del microsistema, el mesosistema y el macrosistema? ¿Por qué consideran que es importante? Para saber de quién está rodeado la persona con discapacidad y de quién nos podemos valer para poder hacer una adecuada planificación. Bueno, Una adecuada intervención, ¿verdad? Perfecto, ya ven, Cristian, aquí va a salir experto en todo esto. Muy bien. ¿Alguien más, tal vez? Creo yo, Amandita, que es súper importante porque partimos desde la parte familiar, vamos a la relación con la comunidad o con, en este caso, colegio, escuela, basados en las leyes que existe, que es el macrosistema, ¿no? Entonces, haríamos una planificación adecuada para poder hacer una intervención efectiva hacia el paciente, ¿no? Exacto, ¿verdad? Muy bien, perfecto, perfecto. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de microsistema, yo hacía referencia ¿a qué? Hacía referencia a la familia, a los amigos cercanos, incluso a los cuidadores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo les digo aquí que están los familiares, los amigos más cercanos, los cuidadores, ellos son prácticamente los que conviven con la persona con discapacidad intelectual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante que ellos sepan? Si es que, por ejemplo, yo tengo una hermana que tiene discapacidad intelectual. Entonces es importante que esa persona que convive con esa persona con discapacidad conozca acerca de lo que es discapacidad intelectual, cómo yo puedo tratar a una persona con discapacidad intelectual, ¿verdad? Incluso como dicen las personas que están en el microsistema son las personas que están cercanas a él. Entonces es muy importante que ellos puedan conocer acerca de esto de la discapacidad intelectual, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que nosotros conozcamos como que en qué se divide cada uno del contexto, ¿ya? Muy bien, continuamos, ¿sí? Ya. Ahora sí, nosotros tenemos la clasificación por intensidades de apoyos necesarios, ¿sí? Ustedes saben que una persona con discapacidad intelectual, sea leve, moderada, severa, profunda, ¿ya? Van a necesitar ciertos niveles de apoyo. Obviamente no va a necesitar lo mismo una discapacidad intelectual leve que una discapacidad intelectual grave, ¿verdad? No van a necesitar el mismo nivel de apoyo. Por eso es importante que nosotros conozcamos cómo se clasifican los niveles de apoyo que les vamos a dar. ¿Qué nos menciona aquí? Karinita, ¿me puede ayudar con la lectura de cuándo se da un apoyo intermitente, por favor? Con gusto. Intermitente. Apoyo cuando sea necesario. El alumno o alumna no siempre requiere de él, pero puede ser necesario de manera recurrente durante periodos más o menos breves. Pueden ser de alta o baja intensidad. Ya, perfecto. Muchas gracias, Karinita. ¿Qué nos dice aquí? Un apoyo intermitente, o sea, se da como que en un momento específico, ¿verdad? Y puede ser rápido incluso. Por ejemplo, si yo tengo una persona un estudiante con discapacidad intelectual leve, ¿ya? ¿Qué nos decíamos cuando estaba discapacidad intelectual leve? Que él podía hacer tranquilamente cada una de sus actividades diarias, ¿verdad? Incluso en la escuela con un poquito de apoyo, pero puede hacerlo. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo dar un apoyo a nivel intermitente? Si es que yo, digamos, lo tengo al estudiante con discapacidad intelectual leve, le puedo dar un apoyo intermitente al momento de qué? De estar en una evaluación, ¿verdad?
Digamos, él durante la clase, normal, escucha su clase, todo, pero yo puedo darle un apoyo intermitente al momento de ¿qué? De evaluar. Al momento que él está en una evaluación, yo puedo hacer ese apoyo. Es decir, es un apoyo que se da en cierto momento y tal vez con una duración un poco corta. ¿Sí? ¿Comprendido hasta aquí el apoyo intermitente? Perfecto. Vamos, por favor, en este caso con el apoyo extenso, ¿sí? ¿Me va a ayudar, por favor, en el apoyo extenso? A ver, ¿quién está por aquí? De paso los veo, que nos despertamos juntos. A ver, Elizabeth, ayúdame, por favor, con el apoyo extenso. Ya, en el apoyo extenso nos dice apoyos caracterizados por la implicación regular en al menos algunos ambientes y por su naturaleza no limitada en cuanto al tiempo. Ya, muy bien. ¿Qué nos quiere decir aquí? Por ejemplo, nosotros aquí teníamos igual, obviamente, el apoyo es como que de manera, por un momentito muy corto, aquí en el apoyo intermitente, como yo les ponía el ejemplo de una pruebita, aquí en el apoyo extenso, ¿qué nos dice? Que son apoyos caracterizados por la implicación regular en al menos algunos ambientes y por su naturaleza no limitada en cuanto al tiempo, ¿ya? ¿A qué me refiero yo con esto? Por ejemplo, tal vez que la persona con discapacidad intelectual asista a talleres, que yo pueda hacer ese apoyo, que yo pueda estar ahí. Ya por eso nos dice que son en diferentes ambientes, no en un solo ambiente, sino que es obviamente en diferentes ambientes y nos dice que no se limita en cuanto al tiempo, ya yo puedo estar ahí presente. Ya son los tipos de apoyos que nosotros tenemos. Continuemos, por favor, con el apoyo limitado. Me va a ayudar en esta ocasión, Christopher. Bien, en los apoyos limitados. La intensidad de apoyo es caracterizada por su consistencia a lo largo del tiempo. Se ofrecen por un tiempo limitado, pero sin naturaleza intermitente. Ya, perfecto. ¿Qué nos dice aquí? Por ejemplo, el apoyo limitado se caracteriza por su consistencia a lo largo del tiempo. Se ofrece por un tiempo limitado, pero sin naturaleza intermitente. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando un estudiante va a hacer una transición escolar, ¿ya? Por ejemplo, que va a pasar desde inicial a preparatoria, ¿ya? Obviamente es una transición escolar un poquito fuerte, ¿verdad? Entonces, aquí yo puedo dar un apoyo, en este caso, un apoyo limitado. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo estar presente, obviamente, por un larguito tiempo, pero en cierto momento yo me voy a tener que ir. Una vez que el niño ya se haya adaptado a ese nuevo ambiente, yo me puedo retirar. ¿Comprendido hasta ahí? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Y vamos a terminar finalmente con el apoyo generalizado. A ver, en el apoyo generalizado me va a ayudar Hilda. Apoyos generalizados. Son los apoyos caracterizados por su constancia, elevada intensidad y provisión en diferentes ambientes. Puede durar toda la vida. Exacto, ¿verdad? Ustedes, de todas las discapacidades que ya hemos visto, ¿en dónde creen que tal vez nosotros necesitemos un apoyo generalizado? En la discapacidad intelectual grave. No, ¿Ya? ¿Y graves? ¿Ya? Muy bien. Puede ser tal vez en la discapacidad intelectual grave o tal vez en la profunda, ¿verdad? Que profunda. nosotros Claro, en sí. la grave y en la profunda. Más bien Ex- en la profunda puede ser. Exacto, ¿verdad? En la grave o en la profunda, ya ven, desde aquí ya vamos estudiando. Ahí nosotros sí o sí vamos a tener que utilizar un apoyo generalizado. Es decir, que sí o sí vamos a tener que estar presentes ahí, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Porque ven, ya se me acaba el tiempo, ¿sí ven? Igual el día viernes yo les voy a traer algunos ejemplos para que les quede todavía mucho más claro y que en la prueba todos saquemos 10. Eso, ya. Aquí estaban, por ejemplo, yo les mencionaba acerca de las causas anteriormente, ¿verdad? Yo les decía que teníamos 3 causas, las prenatales, las perinatales y las postnatales. En este cuadrito nosotros tenemos obviamente más detalladas, por ejemplo, cuáles son en sí las que nosotros encontramos en cada uno. Por ejemplo, a nivel prenatal, ¿sí? Encontramos lo que son los trastornos cromosómicos, encontramos trastornos asociados a un único gen, síndromes, trastornos metabólicos, ¿ya? Y otros más. Por ejemplo, a nivel social, ¿qué vamos a encontrar aquí? ¿Ustedes creen que la pobreza, la malnutrición maternal puedan ser causas para una discapacidad intelectual? Sí,
Sí. Lamentablemente sí, ¿verdad? Lamentablemente sí. Imagínense una madre que no ha sido bien alimentada durante el momento que estaba su bebé todavía dentro de ella. O sea, obviamente va a afectar, ¿verdad? Por eso yo les digo, lamentablemente sí, son factores que influyen, ¿ya? Que influyen para que se dé una discapacidad, ¿ya? Violencia doméstica, falta de acceso a cuidados prenatales, porque lamentablemente a veces, como tenemos un factor de extrema pobreza, no pueden hacerse los chequeos, ¿sí? Pese a que tal vez el gobierno hoy en día les da algunas facilidades que nosotros sabemos que no siempre es así. Entonces, estas también son causas, ¿sí? A nivel conductual, consumo de drogas por parte de los padres, el consumo del alcohol, el consumo del tabaco, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, las perinatales, que en este caso son la prematuridad, ya, por ejemplo, cuando un niño nace prematuro, ya, imagínense un niñito nace prematuro, a veces, ¿qué nos da? La falta de oxígeno. Y esto de aquí también es una causa para que se dé la discapacidad intelectual. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos nosotros un cuadrito que nos ayuda a entenderlo como que de manera más detallada, ¿sí? Este igualmente les invito a ustedes a que lo puedan revisar, ¿ya? Que lo puedan revisar, pero tranquilos que en la prueba más que todo van a estar como que los más característicos, ¿ok? Así que yo igual el día sábado ya les voy a hacer un cuadrito y todo para que se las haga muy fácil, ¿sí? Esto es más teoría, ¿ya? Pero que igual es muy importante que nosotros podamos conocerlo, ¿ok? Listo. Ahora, nosotros tenemos que también hacer un buen diagnóstico diferencial, ¿ya? ¿A qué creen que hace referencia un diagnóstico diferencial? A ver, ¿quién cree cuando yo digo diagnóstico diferencial? A ver, yo voy a preguntar aquí, a ver, Paulita, usted yo sé que nos va a dar una buena respuesta aquí porque Paulita también trabaja muchísimo con todo esto. Ya, el diagnóstico diferencial, ay, yo no lo sé todo, pero, nos ayuda mucho para saber que no hay otras causas que producen ese déficit o esa falta de conocimiento, adquisición del aprendizaje en el niño, en la niña o en la persona. Entonces es más bien para descartar otras posibilidades, ¿no? Ya, Que muy se elabora un diagnóstico diferencial. exacto, perfecto. Gracias, Paulita. Muy bien, ya ven, aquí todos nos vamos ayudando. Muy bien, lo que menciona Paulita es correcto, ¿verdad? Yo, ¿qué digo cuando es un diagnóstico diferencial? Si han escuchado que muchas de las veces nosotros confundimos, tal vez cuando decimos un trastorno neurocognitivo con una discapacidad intelectual, ¿verdad? ¿Ya? ¿A qué yo hago referencia cuando digo un diagnóstico diferencial? Que yo tengo, como dice, diferenciar. Aprender a diferenciar estos tres que nosotros tenemos aquí, como son trastornos neurocognitivos, trastornos de la comunicación y el trastorno específico del aprendizaje y trastorno del espectro autista, regularmente se suelen confundir con una discapacidad intelectual. Entonces, como su nombre mismo lo dice, nosotros tenemos que aprender a diferenciarlos, ¿ya? ¿Por qué dice que regularmente se confunde? Porque presentan algunas similitudes, algunas características similares, pero que si nosotros ya lo observamos bien, son muy diferentes, la verdad. Entonces, es muy importante que nosotros podamos hacer un diagnóstico diferencial, ¿ya? Sobre todo entre estos cuatro de aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Ya. Ahora, como yo les mencionaba, estos cuatro de aquí presentan características similares a la discapacidad intelectual. Por ejemplo, si yo digo un trastorno neurocognitivo, ¿ya? ¿A qué hace referencia? Que su funcionamiento cognitivo va disminuyendo. Y tal vez, ¿existe un funcionamiento cognitivo limitado en una discapacidad intelectual? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces yo tal vez ahí me quedo y digo, pero también puede ser un trastorno neurocognitivo, porque aquí dentro de las características de me dice que existe un funcionamiento cognitivo limitado, ¿ya? Entonces yo tengo que aprenderlo a diferenciar. Por eso es muy importante que conozcamos. ¿Qué nos dice que es un trastorno neurocognitivo? ¿Ya? Nos dice que, por ejemplo, la discapacidad intelectual se clasifica como un trastorno del neurodesarrollo. Eso ya lo sabemos nosotros. Y es distinta de los trastornos neurocognitivos. ¿Por qué? Los trastornos neurocognitivos se caracterizan por una pérdida del funcionamiento cognitivo. El trastorno neurocognitivo mayor puede ser concurrente con la discapacidad intelectual, ¿ya? O sea que yo les digo, ahí van parecidos. Por ejemplo,
un individuo con síndrome de Down que desarrolla una enfermedad de Alzheimer. Verán, aquí para que nos expliquemos mejor y no nos confundamos, ¿ya? Cuando yo digo trastorno neurocognitivo, ¿ustedes han escuchado del famoso Alzheimer? ¿Ya? Ya, perfecto. Pregunta aquí, ¿el Alzheimer se lo puede detectar desde los primeros años de vida? No. No, No. ¿verdad? No. ¿La discapacidad intelectual va desde los primeros años de vida, desde las etapas de desarrollo, sí o no? Sí. Sí. Entonces ahí yo tengo una diferencia, ¿ya? Una diferencia muy notable. En el trastorno neurocognitivo mayor, como por ejemplo, aquí encontramos el Alzheimer, este se da ya después incluso de la etapa de desarrollo, ¿verdad? En cambio, la discapacidad intelectual se da hasta la etapa de desarrollo, es decir, hasta los 18 años. Nosotros sabemos el Alzheimer, que es lo más común que hemos escuchado. Este se da después de la etapa de desarrollo, regularmente ya en edades mayores. Entonces, aquí nosotros encontramos un diagnóstico diferencial, ¿ya? Listo. Sin embargo, ¿qué nos dice? También puede ser concurrente con la discapacidad intelectual. ¿A qué me refiero? Nosotros sabemos que una persona con síndrome de Down tiene discapacidad intelectual, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta persona con síndrome de Down? Al momento que él va creciendo en una edad adulta, también se puede presentar un Alzheimer en él. Entonces, no es que descarto de por sí que no, ya no le va a dar Alzheimer porque tiene discapacidad intelectual. No. Sino que, por ejemplo, al momento que él va avanzando, también se puede dar el Alzheimer. ¿Comprendido hasta aquí? ¿Sí? ¿Con todos? A ver, veo esas caritas. Muy bien, listo. Muy bien, entonces avanzamos. Este es el primer diagnóstico diferencial, ¿sí? Creo que sí les quedó a todos claro, ¿ya? Continuamos. Ya, tenemos también los trastornos de la comunicación y trastornos específicos del aprendizaje. ¿Qué nos dice? Estos trastornos del neurodesarrollo son específicos de los dominios de la comunicación y del aprendizaje y no muestra deficiencias del comportamiento intelectual y adaptativo. Tomarlo muy en cuenta. Cuando yo digo trastornos de la comunicación, ¿qué pasa? Obviamente aquí a nivel de lenguaje va a haber algo limitado, ¿verdad? Sin embargo, su capacidad intelectual no se ve afectada al 100% por esto, ¿ya? Entonces, miren, aquí encuentro otra diferencia. Cuando yo hablo de un trastorno de la comunicación, tomarlo en cuenta, no porque tenga un trastorno de la comunicación, yo ya digo tiene discapacidad intelectual, su factor cognitivo se va a ver limitadísimo. No. Solamente se ve limitado en esta parte de la comunicación, en esta parte del lenguaje. Sin embargo, cuando yo digo discapacidad intelectual, su factor cognitivo sí se ve completamente limitado, ¿ya? Entonces aquí encuentro otro diagnóstico diferencial. ¿Comprendido? ¿Sí? Listo. Muy bien, perfecto. Ahora, yo tengo esto del trastorno específico del aprendizaje. A ver, aquí, ustedes son psicólogos, son psicorehabilitadores, vamos a hacer un recorderis. Cuando yo digo trastornos específicos del aprendizaje, ¿me pueden decir algunos de los que encontramos aquí? Dislexia. Perfecto. Discalculia. Dislexia, discalculia, disgrafía. Disgrafía. Ya ven, 10 sobre 10. Muy bien, muy bien. Estos son trastornos específicos del aprendizaje que regularmente se suelen confundir con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo digo a nivel de discalculia, obviamente existe tal vez limitaciones en todo lo que tiene que ver con el cálculo matemático. Pero ¿qué pasa con este niño? Este niño en otras áreas es muy bueno, únicamente le está afectando en el área matemáticas, ¿verdad? Pero en otras áreas él se puede desarrollar perfectamente. Entonces su factor cognitivo no se ve al 100% limitado como es en una discapacidad intelectual. Entonces por eso nosotros aquí estamos diferenciando, ¿ya? Perfecto, ¿les quedó ahí claro? ¿Sí? Muy bien, listo, ya me hacen así, perfecto, ahí yo entiendo que sí. Entonces es muy importante que vayamos haciendo esto, ¿sí? Dice, se realizan los dos diagnósticos y se cumplen todos los criterios para la discapacidad intelectual y para un trastorno de la comunicación o un trastorno específico del aprendizaje. Como yo les digo, obviamente sí puede darse los dos al mismo tiempo, porque de por sí a veces una discapacidad intelectual viene también con un trastorno específico del aprendizaje, sí se puede dar, pero es importante que nosotros lo sepamos también diferenciar, ¿ok? Listo, continuamos. Ya, y tenemos aquí el trastorno del espectro autista, ¿ya?
que, ojo, no es lo mismo una discapacidad intelectual con trastorno del espectro autista, ¿ya? De que pueden coexistir los dos al mismo tiempo, sí, pero son diferentes. A ver, ¿qué es lo que nos menciona aquí? Nos dice, la discapacidad intelectual es frecuente entre los individuos con trastorno del espectro autista. Sí, porque como yo les digo, sí puede, por ejemplo, un niño con discapacidad intelectual presentar también un TEA. Ya puede, sí, pero es importante que diferenciemos. La evaluación de la capacidad intelectual se puede complicar por las deficiencias sociales, comunicativas y conductuales inherentes al trastorno del espectro autista, que pueden interferir en la comprensión y el seguimiento de los procedimientos de las pruebas. Nosotros el día viernes vamos a empezar a ver esto del TEA, del trastorno del espectro autista, y ahí vamos a explicar mucho más profundo esto de aquí, ¿ya? Porque ahí vamos a ver las diferencias entre discapacidad intelectual y el TEA, ¿ya? Ahí les voy a explicar mejor de todo esto, ¿ok? Continuamos. Ya. Comorbilidad. Quiero aquí que alguien me diga si ha escuchado este término comorbilidad. ¿Alguien Sí, tal vez? ¿Quién? ¿Christopher? ¿Vicente? ¿Tal vez han sí, escuchado? yo. A ver, Vicente, ¿nos puedes explicar, Vicente, por favor, qué es comorbilidad? La comorbilidad es cuando una condición o enfermedad acompaña a otra. Exacto, una condición de enfermedad acompaña a otra. Era lo que yo les decía anteriormente, ¿verdad? No porque tiene discapacidad intelectual quiere decir que ya no va a poder tener en este caso Alzheimer, ¿ya? No, 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 sino que sí pueden tenerla, ¿verdad? Podemos tener más de un trastorno juntos, ¿ya? Obviamente es muy complicado ahí hacer una intervención porque imagínense si de por sí ya cuando nosotros sabemos hacer intervenciones para discapacidad intelectual, tal vez hay muchos factores que nos limitan o que dicen, Dios mío, tal vez es un poco complicado. Imagínense ahora tener discapacidad intelectual, tener TEA, tener un trastorno depresivo juntos, que pueden ir todos juntos, a eso se le llama comorbilidad. ¿Entendido ahí qué es la comorbilidad? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos menciona aquí? Los trastornos mentales y del neurodesarrollo. Trastorno por déficit de atención, hiperactividad, los trastornos depresivo y bipolar, los trastornos de ansiedad, el trastorno del espectro autista, el trastorno de movimientos estereotipados, con o sin comportamientos autolesivos, los trastornos del control de los impulsos y el trastorno neurocognitivo mayor. Todos estos de aquí pueden estar presentes en una persona con discapacidad intelectual, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la comorbilidad, que pueden estar dos o más trastornos presentes, ¿ok? Y dentro de los más comunes que se encuentran en las personas con discapacidad son todos estos, ¿ya? Listo. Ahora también tenemos el trastorno de depresión mayor. Puede producirse en todo el espectro de gravedad de la discapacidad intelectual. Esto regularmente suele venir acompañado de la discapacidad intelectual, ¿ya? Entonces, imagínense, por eso es tan importante que en este caso, si la familia en qué contexto estaba? ¿En el microsistema, macrosistema o mesosistema? ¿Cuál era? Micro. El micro. Exacto. Entonces, imagínense aquí que necesitamos sí o sí el apoyo de su microsistema, que no solamente incluía a la familia, sino que también a sus amigos más cercanos, porque imagínense que también la persona con discapacidad intelectual, en este caso, venga acompañado de un trastorno de depresión mayor. Entonces, ojo, que es muy importante que la familia, que los amigos cercanos puedan detectarlo y que puedan también apoyarlo, que puedan ser su sistema de apoyo, ¿ok? Muy bien. Comportamientos autolesivos. Requiere atención diagnóstica rápida y puede justificar un diagnóstico independiente de trastornos de movimientos estereotipados, que ya les voy a explicar eso despuesito, ¿ok? Entonces es muy importante que nosotros primero sepamos diferenciar qué es la discapacidad intelectual y qué otros trastornos pueden venir acompañados de la discapacidad intelectual, pero siempre haciendo su diagnóstico diferencial, ¿ok? Listo. Ya se me acaba el tiempo. Ya, muy bien, denme solo 2 minutitos y ya los mando, ¿ya? Eso rapidito les voy a dar, ¿listo? Bueno, Tranquila. muchas gracias. A ver, como ustedes hemos visto hasta ahora diagnósticos diferenciales, hemos visto las causas de la discapacidad intelectual, hemos visto los contextos, los 3 contextos que ya les acabo de dar y que en adaptaciones curriculares ustedes ya tienen que decir, sí, ya hemos visto, porque ahí les van a dar eso. Ahora, es importante que también nosotros conozcamos un poquito acerca de la historia de la discapacidad intelectual, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Antes
hace muchos años, si es que yo decía una persona con discapacidad intelectual, primero, ese término ni siquiera existía, ni se lo nombraba. ¿Qué decían? Es el enfermito, El retrasado. exacto, el retrasado, o se le metió el diablo. ¿Qué no mencionaban, verdad? Eso lamentablemente era antes. Entonces, nosotros es importante que conozcamos un poquito acerca de la historia. ¿Qué es lo que nos menciona? La manera clásica de detectar a las deficiencias intelectuales fue modificada con la aparición de los test. ¿Ya? Miren este dato tan importante. Porque, ¿qué pasaba? Antes no existía un test, entonces, ¿qué decían? No, 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 ahí está el loquito, ahí está el retrasado. ¿Ya? Entonces, con la aparición de los test, que fue en 1904, Binet y Simón escriben sobre la necesidad de establecer un diagnóstico científico de los estados inferiores de la inteligencia. Entonces, miren, empezamos desde la inteligencia. Yo que les mencionaba que era importante al momento de hacer una evaluación para nosotros detectar lo que era la discapacidad intelectual. ¿Qué teníamos que hacer? Pruebas de Inteligencia. Diagnóstico. Exacto, ¿ya? Pruebas de inteligencia. Entonces, miren, esto no es algo que tal vez ahora a Amandita se le ocurrió hacer una prueba de inteligencia. No, no, no. Miren desde qué año ya se vienen dando, ¿ya? Entonces, gracias a estos autores que fueron Binet y Simón, sí, que ellos dijeron, no, vamos ya a establecer test, pruebas estandarizadas para nosotros conocer acerca de la inteligencia. Muy bien, entonces nos menciona, el concepto de debilidad mental se origina en la psiquiatría del siglo XIX. Esquirol creó el término aislado a una nueva entidad nosológica en el seno de la categoría más general del idiotismo. Previamente definida por Pinel, el idiotismo, según Pinel, corresponde a todo estado de déficit intelectual grave. Entonces, antes no era ese término tan, o sea, que ahora yo creo que es como que el más inclusivo, que tenemos discapacidad intelectual, sino que antes, ¿qué decía? ¿Con qué lo tenían relacionado a todo lo que era el déficit intelectual? Con el idiotismo. Idiotismo, Exacto. retraso. Idiotismo, el retrasado mental, ¿ya? Entonces, que aunque son términos que, verdad, que no están siendo inclusivos, ¿ya? O son muy fuertes, a veces imagínense decirle idiota a una persona que no, nada que ver con eso, ¿ya? Entonces, obviamente, la historia de la discapacidad intelectual ha ido avanzando poco a poco, ¿ya? A ver, vamos, continuamos. Dice, estas primeras medidas fueron designadas posteriormente con el nombre de cociente de inteligencia, que es el CI, ¿ya? El CI o escala de Binet y Simón está graduada en edades mentales. Permite comparar el rendimiento de un niño con el rendimiento medio de los niños de la misma edad, ¿ya? Por ejemplo, es como una prueba de inteligencia. Digamos, los niños de 6 años, ¿qué conocimientos ya tienen que ellos haber adquirido? ¿Ya? Entonces, estas son pruebas de inteligencia que nos ayudan a medir niños de la misma edad para ver si es que se encuentran o no se encuentran en su nivel, ¿ok? Dice, permite comparar el rendimiento de un niño con el rendimiento medio de los niños de la misma edad, determinado según la campana de Gauss. Listo. Ahora tenemos, Dole adopta una posición en 1940 cercana a la de Esquirol. Generaliza la definición bajo el término de retraso. Miren, ya pasó de idiotismo, pasó a retraso, ¿ya? Que igual siguen siendo términos muy despectivos, ¿verdad? Dice, de retraso a toda la escala de déficits intelectuales, desde la idiocia hasta la debilidad mental. En 1946 hablaba de la siguiente manera sobre el retraso. En toda sociedad encontramos individuos que no triunfan en la vida. Dense cuenta de eso. Imagínense que solamente por tener una discapacidad piensan que ya no van a triunfar. Y hoy en día hay personas que con una buena estimulación triunfan, ¿verdad? Y que incluso pueden relacionarse mejor que nosotros, que tal vez, entre comillas, no tenemos una discapacidad, ¿sí? Listo. Las características esenciales del retraso mental son, según la concepción clásica, las siguientes: el retraso del desarrollo intelectual de manera constatable, el origen orgánico y la incurabilidad, ¿ya? Continuamos. Posteriormente, Dole establecerá una clasificación en función del origen de la disminución, ¿ya? Retraso primario, hereditario endógeno, así lo iban clasificando poco a poco. Retraso secundario adquirido exógeno. En el siglo XX las definiciones se basan en 2 criterios fundamentales o bien en uno de ellos. En primer lugar, las distribuciones estadísticas de la inteligencia asignando determinado nivel de retraso en la ejecución intelectual. En segundo lugar, problemas en la conducta adaptativa. Miren que desde aquí ya vamos, o sea, poco a poco hemos ido avanzando. Desde aquí ya empieza, miren, lo que son
a nivel intelectual y a nivel conductual o adaptativo. Ya, entonces desde aquí ya vamos viendo las características que en sí son de la discapacidad intelectual. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un poquito más de historia que sí no, la verdad no me quiero mucho detener en esto porque, o sea, yo siento que esto ustedes ya pueden leerlo en casita, ¿sí? Bueno, para que se vayan empapando un poquito más, pero en sí lo que queremos darles a notar es de que cómo ha ido evolucionando lo de la discapacidad intelectual, desde decirles lo de el idiotismo, retrasados mentales, a llegar ya a este término de discapacidad intelectual, ¿sí? Listo. Ahora sí, ya, nosotros tenemos aquí la AAMR, que perdónenme, es un término en inglés que a mí no me sale, pero ya les voy a consultar mañana, el día viernes les llevo, que es un término medio raro en inglés que no me sale todavía. Verán, aquí ellos la clasificaron de dos maneras. Primero, en el año de 1992 y en el año del 2002, ¿ya? Este enfoque que les da la AAMR, ¿qué nos menciona? En el año de 1992, ellos veían a la discapacidad intelectual como un déficit, ¿ya? Todo, o sea, lo diagnosticaban, lo veían más desde una perspectiva de limitaciones, ¿ya? Que la discapacidad intelectual te limita a nivel social, te limita a nivel cognitivo, a nivel educativo. Ellos lo veían todo a nivel de limitaciones en el año de 1992. ¿Qué pasa en el año del 2002? En el año del 2002, ¿qué es lo que dice la misma AAMR? Ellos mencionan que ya no la veamos tanto a la discapacidad intelectual desde una perspectiva de déficit o desde una perspectiva de limitación, sino que lo veamos más bien como que sí, existe ya tal vez esa limitación, pero que también existen apoyos para que ellos puedan salir adelante. Entonces ellos se basaban aquí en qué? En sus capacidades intelectuales, en su conducta adaptativa, en la participación, interacción y roles sociales, en la salud, que era lo que yo les mencionaba, que es importante también observarla ahí, y según el contexto. Entonces, en el año 2002, este enfoque cambió muchísimo, cambió a favor, porque ya no los veían como la limitación, que una discapacidad intelectual es una limitación, no es un déficit, sino que lo veían como que pueden recibir apoyo y pueden salir adelante, o sea, pueden ver muchos más factores que pueden ayudarle a salir adelante a una persona con discapacidad intelectual, ¿ok? Y listo. Eso ha sido un poquito de la historia, que como yo les mencioné, es bueno conocerlo, ¿ya? Un poquito de la historia para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿listo? Y con eso hemos terminado la clase del día de hoy, ¿ok? Listo. Espero que cualquier duda que ustedes tengan, por favor me la dicen, ¿sí? Recordemos que estamos próximos también a tomar la pruebita de la primera unidad, entonces es importante que cualquier inquietud que ustedes tengan puedan decírmela, ¿sí? Igual el día sábado es importante que todos se conecten, ¿ya? Porque ahí sí vamos a hacer un refuerzo y ahí vamos a ir viendo participaciones y todo. Entonces el sábado los invito a que se conecten tal vez las personas que no se puedan conectar. La grabación va a quedar ahí, pero siempre es bueno que ustedes estén presentes porque ahí salen preguntas y salen respuestas, ¿ok? Y eso, Amandita, le hago una pregunta. claro, No me quedó claro, el domingo se activa la plataforma para el la prueba. examen Sí, y la prueba, la evaluación, y queda abierta hasta el lunes, ¿hasta qué hora? ya, O eso sea, ¿se mismo, abre a qué hora y hasta qué hora? listo, ya, muy bien. Esto mismo quiero conversarlo con ustedes. Yo el sábado prácticamente acabo de dar la clase de la primera unidad porque como les comento el viernes yo voy a darles todo lo referente a TEA, igualmente definición, causas y todo eso. Y el día sábado yo voy a hacer el repaso y voy a darles otra partecita de clase. Entonces, para que ustedes tengan el tiempo porque sé que ahora se les activa esto de la cámara y que no pueden tener tal vez apoyos ni nada de eso porque se les activa. Entonces, quiero ver si es que a ustedes se les facilita que yo les active el domingo en la tarde para que se cierre el lunes en la tarde, ¿ya? O tal vez el domingo en la noche para que se les cierre el lunes en la noche, o si es que se les facilita que yo les ponga el domingo en la mañana, pero yo tal vez digo, algunos han de estar estudiando el domingo en la mañana, ¿ya? Pero ustedes decidan, ¿quieren que les active el domingo en la mañana, el domingo en la tarde o el domingo en la noche? Personalmente prefiero en la tarde, la mañana siempre ocupada llena. Ya, Sí, para mí también sería bueno mejor el domingo en la tarde, pienso yo, ya, para poder también así pegarse una repasadita el día domingo repasadita. en la mañana. Exacto, que yo siento que el sábado que vamos a hacer el repaso, créanme que ya van a quedar, pero expertos en la materia, ¿sí? Así que no se preocupen. Yo digo entonces, ¿les parece bien que yo lo active el domingo?
O seamos buenitos, a ver, les puedo activar el domingo a las 11 de la mañana y les cierro el lunes 5 de la tarde. Perfecto. ¿Sí? Para mí, perfecto. ¿Sí? ¿Con todos? Sí, más que todo porque hay personas que trabajan, también tengo entendido, a veces llegan ya en la noche. Entonces, ¿sí está bien que la cierre el lunes a las 5 de la tarde? ¿Sí? Podría ser el lunes a las 7 de repente por cualquier situación. Lo que pasa es que, verá, yo trabajo fuera de la ciudad de Loja. Llegaría yo más o menos 5:30, 6 recién a Loja, si es que tal vez pasa alguna situación. Entonces, por lo menos para tener una hora para dar la prueba, si Claro. es que tal vez pasa algo. Sí, sí, por eso les digo, aquí está para conversar, tranquilos, no se preocupen. Entonces, hagamos algo. Yo la activo el día domingo, la activo 11 de la mañana y la cierro el día lunes 7 de la noche. ¿Ya? Perfecto, listo, ya ven, todos quedamos contentos. Ya, entonces eso, por favor, Christopher, me escribes un mensajito para recordarme desde qué hora hasta qué hora va a estar abierta la plataforma, ¿ya? Igual el sábado los invito a que todos nos conectemos, el viernes también, porque les voy a dar autismo. Yo sé que tal vez a la velocidad muy rápido, pero ustedes saben, ustedes conocían también que la asignatura es muy cortita, ya mismo la terminamos, ya ven, ya mismo acabamos y ya les toca pasar a otra asignatura. Entonces, los invito por favor a conectarse el día viernes y a conectarse el día sábado, ¿ok? Y eso, cualquier novedad, estoy atenta. Sí presentaron todos la tarea. Bueno, supe que algunos estuvieron con problemas en la plataforma. Bueno, ellos ya me escribieron. Ya lo resolvimos también de otra manera. Y por favor, no se vayan a olvidar de ya estar buscando su caso, ¿sí? Recordemos que ya acabamos ahora, este fin de semana acabamos la primera unidad y el otro fin de semana empezamos con la segunda unidad y ya se les activa el deber de la segunda unidad, que es el estudio de caso, ¿ya? Así que por favor iránlo buscando. ¿Listo? Amandita, le hago una pregunta. El trabajo, el primero que fue el que entregamos hasta ahí, El bueno, 8. yo entregué el 8, yo entregué el 7, pero no me acordaba, yo entregué el 7 y los otros dos son hasta el 15, ¿verdad? Sí, hasta el 15. Ya, Ajá. ya, Sí, igual ya. con todo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando a las clases. Tal vez si es que me toca activarles para después, al menos lo que es las estrategias de intervención, que es el último que terminamos. Hay que ir viendo conforme vamos avanzando en las clases, ¿ok? No se Sí, preocupen. Perfecto, Amandita. perdón, yo quería solo saber algo con respecto a esto de los grupos, porque yo no conozco a los compañeros, ¿no? Entonces no sé si vamos a trabajar en grupo, de manera personal, porque nunca lo hemos hablado, yo no nos conocemos, solo por Zoom así. Y perdí hasta el grupo con el que yo debería estar. Claro, sí. Eso también es importante. Justo la doctora Lisset me pasó a mí los grupos, ya me los pasó. Me dijo que por favor se apoyen, ya que se apoyen, que ella ha hecho los grupos, más o menos como que viendo quién podría ayudarles con un caso de una persona con discapacidad intelectual o TEA. Entonces ella lo que me dijo es de que si pueden hacerlo en grupo, mucho mejor para que se apoyen. Entonces, por favor, los integrantes que están con Cariñita, tal vez hay alguien aquí que está en el grupo de Cariñita. Amandita, te hago una consulta. Dime, Yul. Por ejemplo, son 4 integrantes del grupo. Si los 4 no hacen, pero hacen entre 2, ¿es posible o no? Claro, no hay ningún problema. Sí pueden hacerlo también así. La doctora Lisset, la verdad, ahí les dejó como que más abierto al menos esa tarea. Dijo que si es que gustan hacerla grupal, pueden hacerla. Les recomiendo que la hagan también grupal porque sí es una tarea un poquito larga. Les comento que es bastante larga la última tarea. Entonces, como que ya entre todos nos vamos a apoyar para poderla culminar, porque sí es bastante larguita la última tarea que van a tener. Y profe Amandita, esa tarea, a pesar de que la hagamos en grupo, igual cada uno la sube, ¿no es Y cierto? cada uno la sube, ajá, la Ya. sube de manera personal, pero es igual la tarea grupal. Yo, por ejemplo, el día viernes ya voy a preguntarles quién mismo se queda grupal, quién mismo se queda individual, para yo también tenerlo en cuenta y no estar revisando toditos los trabajos, ¿ya? Entonces eso. Por favor, los invito. Doctora, ¿Ustedes tienen un grupo de WhatsApp, Paulita? Karinita Mero está en el grupo 4 conmigo. A ver, Sí. justo, y ahí creo que Paulita tiene bastante acceso tal vez a una persona, a un niño con discapacidad intelectual o con TEA. Tal vez ahí se podrían apoyar si es que gustan. Listo. Listo. Ya se ponen en contacto. Ustedes tienen el grupo de WhatsApp, incluso en mi grupo que tienen conmigo, ahí pueden escribir, por favor, quienes están en el grupo, manden su mensajito y coordinen, ¿ya? Intenten coordinar. Perfecto. ¿Listo?
Paulita, Daniela. Sí, buenas, doctora. Una pregunta. Bueno, estamos hablando de la tarea del expediente psicopedagógico. Em, Veo que, bueno, sí es grupal, pero está puesta la fecha límite hasta el día 15, que sería el día domingo. ¿Hasta ese día está de presentar toda esa tarea grupal o nos va a extender hasta la otra semana? Ya, hasta ahora está hasta el 15 esa, ¿verdad? Está puesta hasta el 15 de Ah, septiembre, que bueno, sería el día domingo. eso no es mucho problema porque únicamente ahí en el expediente psicopedagógico yo que les pedía, que era un resumen, ¿verdad? Que era un resumen, que ustedes hagan un resumen contándome acerca del caso, ¿ya? La tarea que yo les digo que es bien, que tal vez se les va a complicar un poquito, es la que se viene en la unidad 2, porque ahí ya van a tener que hacer prácticamente un plan de estrategias para todo, o sea, esa es la tarea larga. Con todo, verán, hagámoslo algo, déjenme ver, yo también ya ando perdida aquí con las fechas. Ya, Como necesito, el estudio de caso, perdón, el estudio de caso igual sería en base a la persona que escojamos ahorita durante el expediente. sí, ajá, exacto. Necesito, por favor, miren que ya se les vence esa tarea del expediente. Por favor, que el día de hoy ustedes terminen la clase, se comuniquen con sus grupos. Yo les voy, o Christopher también creo que tenía los grupos de todos. Christopher, para que les vuelvas a enviar en el grupo, envíales, porfis, ayúdales con eso. Y ustedes hoy día comuníquense porque ya se les está acabando el tiempo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta semana, para que ustedes ya busquen su caso. Amandita, se refiere a la tarea autónoma. Sí. Sí, y el trabajo práctico experimental igual también es hasta el 15, pero ese es individual. Exacto. Ya, ya. Ujú. Sí, porque nosotros estamos sí, yo sí estoy en un grupo y incluso armamos un grupo de WhatsApp con las compañeras para hacer el trabajo. Buenísimo. Entonces ya creen su grupo porque este grupo mismo les va a ayudar en la unidad 2 porque las tareas de la unidad 2 van a ir en base al estudio de caso que ustedes van a encontrarlo ahora en la unidad 1, ¿ya? Entonces, por favor, acabando la clase, busquen ya, intenten de comunicar, aunque sea ustedes, manden ese mensajito para que se una su grupo y ya creen ese grupo de WhatsApp y empiezan a coordinar, ¿ok? Igual, por favor, si es que no encuentran todavía su estudio de caso, avísenme máximo hasta el día jueves. ¿Ya? Porque si no, después yo ya no puedo hacer nada. Avísenme máximo hasta el día jueves, ¿ok? Entonces les queda de tarea buscar su estudio de caso. ¿Listo? ¿Con todos? Listo, Amandita, Amandita, una muchas gracias. pregunta. Dígame, Michelle. Perdón. Michelle, sí. ¿Hay un estudio de caso individual y uno grupal o es tema? Ya, es el mismo. Es el mismo. Es el mismo estudio de caso que les piden, por ejemplo, en la del expediente. Recordemos, verán, les comento. Nosotros las tareas de la unidad 1 eran 3, ¿verdad? Era el cuadro comparativo que ya me lo entregaron, ¿sí? Era el expediente psicopedagógico, que ese es el grupal, y es El trabajo, primero es el trabajo práctico experimental y luego la tarea autónoma. exacto, ¿ya? Son 3, ¿verdad? Estamos el cuadro comparativo que ya lo entregaron, tenemos el expediente psicopedagógico y tienen el del ensayo del TEA, que ese es individual, que era hacer un ensayo sobre el TEA en el cual presenten definiciones, causas y todo eso. ¿Se acuerdan? Sí. Ya, Ese entonces es son 3. ese es el trabajo práctico experimental. Ajá, ese es de manera individual, el ensayo. Sí. El que es grupal es el estudio del expediente psicopedagógico. Ese es el grupal, ¿ya? Hasta ahí estemos para no confundirnos. Esas son las 3 tareas más próximas que tenemos, que una ya la presentaron y tienen 2 por presentar el 15, ¿ya? Listo. Igual cualquier cosa me escriben nomás a WhatsApp, no se preocupen, me escriben y ustedes saben que yo en la brevedad les intento responder. Paulita. Sí, una pregunta. Para pedir el expediente que sea de la escuela debería ser del año anterior porque este año recién están comenzando, ¿no? Claro. Sí, aunque algunas escuelas ya lo tienen, les comento. Algunas escuelitas ya lo tienen, pero igual, si es que en caso tienen el del año anterior, no hay ningún problema. Empezamos a trabajarlo con ese, ¿sí? No hay ningún problema, Paulita, ¿ya? Eso, lo importante es que ya lo busquen y ustedes máximo hasta el día jueves me digan si lo conseguí o no lo conseguí, ¿ya? Eso les queda de Doctora, tarea. una pregunta. Digan. Por ejemplo, en la actividad que vamos a analizar el expediente, por ejemplo, si la niña no ha recibido todavía adaptación curricular, en ese caso, ¿qué pondríamos? Porque, por ejemplo, a ellos se les deriva al inicio del año, pero como hay muchos niños, no les llaman pronto a una valoración, entonces, por lo general, están entregando casi a fin del año.
Ya. Entonces, recuerden que en eso del expediente psicopedagógico, ¿qué es lo que les piden? Que ustedes detallen de manera general, como que ahí me detallen. Mi estudio de caso es, digamos, JB, porque recordemos que también tenemos que cuidar la confidencialidad, JB de 5 años, ¿ya? Me lo describen como que ha sido diagnosticada en tal año, de tal edad, presentó las siguientes características y todo eso, me lo describen. ¿Qué pasa si es que tal vez no se han aplicado adaptaciones curriculares? Ustedes coloquen, no se han aplicado adaptaciones curriculares debido a tal. ¿Y qué es lo que les pide también en ese trabajo, en ese informe del expediente psicopedagógico? Que ustedes den su punto de vista, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, se observa que no se aplican bien las adaptaciones curriculares, se observa que tal vez hay falta de información al momento de elaborar el expediente psicopedagógico. Aquí lo que necesito que ustedes también como que lo analicen al expediente y vean si está bien elaborado, no, le falta esto, que den su opinión, ¿sí? ¿Sí, Angelita? Y sí, Ya, gracias, eso doctor. sí. Ya. Rosita, mijos. Ya, Amandita, una consulta. Así como mencionas que el nombre del niño se mantiene en anónimo, la institución educativa a la cual asiste también sería en anónimo, ¿se mantendría así o se le Sí, si tendría que ustedes recalcar? Sí, si ustedes gustan, pueden mantenerla en anónimo. Si quieren ponerla, bueno, como es trabajo, obviamente no es de que yo les voy a enseñar a toditos, no hay problema si es que la ponen o no la ponen, pero si pueden mantenerlo mejor en anónimo, mejor, así, para evitarnos cualquier, cualquier problema. Amandita, Gracias. en los nombres podemos, por ejemplo, el nombre podemos cambiarle o dejarle solo Pueden en... cambiarle ¿Sí? también, como dice Belito, Ya, pueden cambiarla acá o pueden poner únicamente, por ejemplo, JP, así, como ustedes gusten. ¿Listo? perfecto, Amandita, muchísimas gracias por la clase. Nos vemos de aquí el viernes. Listo, ahora sí, ya ven, vayan a dormir que mañana todavía es día laboral. Gracias, Amandita, una linda noche con todos. Igualmente. Buenas Hasta luego. noches. Hasta mañana. Gracias. Hasta el Gracias, hasta viernes. mañana. Ya nos Buenas vemos. noches para Hasta todos. mañana. Gracias, hasta mañana.